Y esta es la poderosa palabra que tenemos para ti en este momento de parte de Dios, una palabra profética que te avivará y causará un cambio en ti para la gloria de nuestro Dios. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria sea el nombre de Dios. Qué poderosa palabra el Señor nos ha dado en este hermoso momento, donde el Señor te dice que debes de ser un buen soldado de Dios, que debes de presentarte aprobado delante de Él, donde Dios nos pide que como buenos soldados que pelean la carrera de la fe, que corremos esta carrera, que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nos podemos esforzar en esta gracia? Buscándolo más, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, guardando la palabra en nuestro corazón y ponerla por práctica, ponerla por obra. Que no solo seamos oidores, escuchadores, que por aquí le entra y por aquí le sale, sino que seamos hijos obedientes que retienen la palabra y la ponen por práctica. Pues Dios nos pide claramente que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nos esforzamos? Predicando el evangelio que por gracia hemos recibido. ¿Cómo nos esforzamos? Orando. ¿Cómo nos esforzamos? Cumpliendo los mandamientos y todo lo que aquí está escrito, que Dios nos ha encomendado. Y lo que el Señor nos pide, que seamos imitadores de Él. Porque aquí claramente dice que debemos ser unos buenos soldados de Jesucristo. Y mire bien lo que nos dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Es lo que le decía a Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, de todas las personas que escuchaban la palabra, que fueron testigos del poder de Dios. Esto encomendado, dice, encargar a hombres fieles. Y es que Dios quiere levantar a esos hombres fieles, hombres y mujeres de Dios comprometidos a la obra de Dios. Y Dios los va a levantar para usarlos de gran manera. Dios nos va a ir levantando a mí, a usted, a cada uno de esa manera. Pero para eso tenemos que ser fieles. Y el levantamiento que Dios hará llegará.
en el momento apropiado y preciso. Porque Dios quiere encargar a hombres fieles, idóneos, las cosas que Jesús también hacía. El ministrar la palabra, en ir a predicar y anunciar la liberación a los cautivos, gloria sea el nombre de Dios. Pero para eso se necesitan hombres y mujeres fieles y idóneos, para enseñar también a los demás, porque hay diversidad de dones en el pueblo. Hay muchos llamados, pero hay que procurar ser escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Claro, yo sé que Dios te llamó también, que Dios me llamó, pero debemos procurar ser escogidos, porque llamados son muchos. ¿Cuántos tienen el llamado? Pero hay gente que se queda ahí y no quieren avanzar, no se quieren someter a la palabra. Entonces, aquí el Señor dice, busca hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros. Entonces, Dios nos pide que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y más adelante dice que seamos fieles e idóneos, porque de esos hombres Dios va a buscar fieles e idóneos para hacer lo que Dios nos ha pedido. Que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí el objetivo es que perseveremos en la gracia de Cristo, que hagamos el trabajo de Cristo. Pero para que Dios nos use, para que Dios nos escoja, debemos de ser fieles y idóneos, para que vayamos a enseñar a otros, porque Dios también te quiere usar a ti. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser fieles, idóneos y presentarnos como buenos soldados de Jesucristo al servicio, y cuidar esta salvación con temor y temblor. Como dice más adelante, presentándonos aprobados delante de Dios, no de los hombres, porque al principio no nos van a querer reconocer. Al principio nos van a descalificar, así como le pasó a José, así como le pasó al rey David. No van a creer en nuestro llamado, no van a creer en lo que Dios tiene en tu vida, pero hay que aferrarnos a Dios. Hay que ser buenos soldados de Jesucristo y presentarnos como un obrero aprobado. Regirnos por la palabra, ir a evangelizar, ir a levantar a otros, no enfocarnos en nosotros y en el ministerio que tanto anhelamos y amamos que Dios nos ha dado, sino ahorita enfocarnos en lo que es correcto, en las almas, en la salvación, en la predicación del evangelio, al tiempo correcto. Dios hará y llevaremos esta obra a donde Dios nos pida. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que escribamos la visión. Y aunque la visión tardare, llegará. Así que hay que seguir confiando que eso que Dios ha puesto en tu corazón, que eso que Dios ha puesto en mi corazón, se va a cumplir. Porque somos personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que nos vamos a someter a Él. Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, en mi vida, y Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Así que Dios está esperando hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros, porque ese es el ministerio de Dios. Levantar a hombres temerosos de Dios y adoradores en espíritu y en verdad. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Puede ser que por predicar la palabra muchos te menosprecien, amigos ya no quieran estar contigo, se te alejen personas, te digan que eres un aburrido, o algunos que hasta los han lastimado, que nos quieran lastimar. Dios nos guarde de todo eso. Pero dice el Señor, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te acobardes por lo que dirán, porque te quieran atacar. Jesús reprenda al diablo, que Dios nos guardará de nuestros enemigos. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, dice la palabra aquí más adelante. Así que como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que andar militando bien. Que cuando hagamos negocios, los hagamos correctamente. Aquí dice que ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, que se olvidan completamente de Dios y ya para ellos no hay Dios, solo trabajo
o que andan también en asuntos que no son de un hijo de Dios y que lo pueden estar corrompiendo de alguna manera y leudando toda la masa. Porque la palabra de Dios dice que seamos hijos obedientes, que acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tenemos que predicarla. No importa la prisión que estés pasando, no importa el problema que estés pasando, no importa el proceso que estés pasando, la palabra de Dios no está presa. Si tú tienes vida, si tú puedes adorar, si tú tienes una boca, alza tu voz y predica que Cristo viene. Predica que hay redención, que hay perdón de pecados, que al que cree todo lo es posible. Hay que predicar esto. Yo creo en milagros, yo creo en milagros. Yo creo que si tú crees y tú tienes fe, tú vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Y por eso tenemos que caminar como buenos soldados de Jesucristo, que suframos penalidades si es necesario, que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, que seamos fieles, que prediquemos este evangelio, que luchemos, que no dejemos que una ofensa detenga este llamado que Dios nos ha hecho. Porque nosotros somos llamados, somos escogidos y vamos para cosas grandes. Nuestro llamado trasciende a la eternidad. Gloria sea el nombre de Dios. Somos del linaje de David, somos de ese cuerpo de Cristo, somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra de Dios dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hay cosas para su pueblo, pero Dios ha venido por nosotros. Dios vino a limpiar lo que se había perdido. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra es fiel. Es esta: si somos muertos con Él, también viviremos. Con Él, si sufrimos, también reinaremos. Miren las promesas de Dios. Con Él, si le negaremos, a Él también le negaremos. Así que es bien importante que no se avergüence del evangelio, que continúe la carrera de la fe siéndole fiel a Dios, y Dios hará cosas grandes en tu vida. ¿Qué te pide Dios? Fidelidad, amigo, fidelidad, hermano, entrega, que decidamos cumplir esta palabra y que nos cansemos de no cumplirla. Que ya, si tenemos que hacer algo, aceptar a Cristo en el corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos. Si tienes que casarte, si tienes que arreglar tu vida, hazlo. La Biblia dice, desde Génesis a Apocalipsis, que debemos obedecer a Dios. Y la Biblia apunta a Cristo, una gracia que está ahora para ti, para que tú te acerques a Él y Él perdonará tus pecados, porque estamos en la gracia. Pero buscarle mientras pueda ser hallado, porque llegará el tiempo que no lo podrás encontrar. Así que ven a Dios pronto. Entonces la palabra de Dios dice que seamos buenos soldados de Jesucristo, que no seamos de doble ánimo, que seamos hombres de verdad. Amén. Hombres de verdad, que suframos las penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que seamos fieles y idóneos, que seamos obreros aprobados. Recuérdales, dice acá, esto exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oiga bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos, Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Bendito es el nombre de Dios.
Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que nos procuremos con diligencia presentarnos aprobados delante de Él, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Por eso es bien importante nuestro testimonio, que aunque nadie nos esté viendo, actuemos correctamente con esa identidad que decimos tener en Cristo Jesús. Sí, que no hablemos mal de los hermanos, que no hagamos cosas incorrectas, que vivamos este evangelio, que cuidemos lo que oímos, lo que miramos, que no guardemos odio, que demos amor, que busquemos ayudar, que siempre constantemente estemos limpiando nuestras mentes, porque el enemigo va a lanzar, pero en nosotros no puede causar nada, porque sabemos que son influencias que a nosotros no nos pueden influenciar, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Que andemos correctamente, que no andemos en cuestiones de chismes, oyendo chistes, cosas inapropiadas, sino que nos llenemos, porque como lo he dicho antes, nos llenamos de lo que escuchamos y nos llenamos de lo que miramos. Por eso es muy importante que cuidemos, porque tú eres el templo de Dios. Aquí adentro está Dios, y si no está Dios, está el pecado, están cosas malas. Por eso es muy importante que nos volvamos a Dios. Entonces, tú eres en lo que tú crees, te conviertes en lo que tú miras y tú escuchas. Porque la palabra de Dios dice que del oír viene la fe, y que las buenas amistades te ayudarán y que las malas te corromperán. O sea que es bien importante que tú cuides lo que miras y lo que escuchas, porque eso tendrá una influencia en ti. Por eso a los que hacen videos le llaman influencers. Entonces dice, procura con diligencia, o sea, con prisa, con urgencia, presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que la predicamos, que la vivimos, que la compartimos, que la disfrutamos, que nos alimentamos, que nos aviva, que nos liberta, que nos sana, que usamos bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Claro, que cuando abramos esta boca, no la abramos por abrirla, sino que hablemos el bien, que no hablemos negatividad, que si vamos a bendecir, abramos la boca, pero que no abramos esta boca solo por abrirla. Hay gente que todo el día está hablando constantemente y hablan pura palabrería van. Hablan negativamente de sus familias. Se declaran en derrota. No hablan de la palabra de Dios. Hablan palabras vanas. No comparten el evangelio. Hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y no lo comparten. No comparten un verso bíblico. No le dicen te amo a su familia, a su pareja. Dice la palabra que debemos de hablar con sabiduría y sabiamente, mas evita palabras profanas y vanas, palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras corcomerán como gangrena a los cuales son Himeno y Fileto. Aquí ponen este ejemplo, que se desviaron de la verdad. Amén. Entonces en este momento Dios te habla a tu vida y te dice, persevera, hijo mío, fuérzate, sé valiente. Camina esta carrera, corre esta carrera como buen soldado de Jesucristo, que sufre penalidades, que es fiel y idóneo, listo para enseñar, como un obrero aprobado delante de Dios, que no habla palabrerías vanas, sino que habla con sabiduría. Es necesario que nos volvamos a Dios. Y si tú aún no eres un buen soldado de Jesucristo, si tú aún no te has presentado como un obrero aprobado delante de Dios, acepta a Cristo en tu corazón, acéptalo, ven a Él. En uno de los videos que voy a dejar por acá estaré dejando la oración para aceptar a Cristo en tu corazón. Pero también es necesario que tú lo busques, porque no basta con hacer la oración. Bueno, sí hay que hacerla, hay que creer, pero es necesario que te conviertas a Él de corazón, buscando una iglesia de sana doctrina, donde te prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, donde te bautices en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, y donde perseveres siguiendo la palabra, leyéndola, adorando a Dios en todo tiempo y poniendo esta palabra por obra. Que Dios te bendiga.